El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de muestreo aleatorio simple. Y vamos a ver en esta unidad el muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado. Entonces, ustedes van a poder identificar si están trabajando en un muestreo aleatorio simple o en uno estratificado. Entonces, el enunciado dice así: se requiere hacer un estudio en el que el consumo de energía de viviendas en un sector de la ciudad que cuenta con viviendas residenciales y locales comerciales. En este se encuentra en que hay casas de estrato 3 y otras de estrato 4. Se sabe que hay unas 700 viviendas y se toman 15 muestras, por lo que se busca: A. ¿Cuánto es el gasto promedio en el sector residencial? ¿Cuánto es el tamaño apropiado de la muestra si el error muestral puede ser superior al 5%? En B vamos a hallar cuál es la proporción de tipo residencial y cuánto es el tamaño apropiado de las muestras y el error muestral si el error muestral no puede ser superior al 5%. En C, qué proporción es de estrato 3 y cuánto es el tamaño apropiado de la muestra y el error muestral si el error muestral no puede ser superior al 5%. En el punto D vamos a construir una tabla de probabilidades conjuntas y en la que vamos a definir el número de uso residencial, que es de estrato 3, y el número de uso comercial, que es de estrato 4. Listo, entonces tenemos aquí una tabla que nos enumera los resultados de la encuesta. Entonces nos especifica que un consumo, ¿sí? Hay un valor de consumo que en el primer caso, en la primera encuesta, es de 61, 57, 32, 86 y así sucesivamente hasta que en la encuesta 15 es de 51. El tipo de uso. El tipo de uso puede ser residencial o comercial. Entonces ahí nos está mostrando en cuáles de estas encuestas correspondía tanto a residencial como comercial. Y en una última columna podemos ver el estrato al cual pertenece, ¿sí? Estrato 3 o estrato 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hallar la muestra para un error que no puede, pues un error muestral que no puede ser superior al 5%. Entonces vamos a hallar el punto A, vamos a hallar el gasto de consumo. Eso lo podemos hacer a través de la siguiente fórmula. El punto A, vamos a definir el gasto de consumo. Entonces tenemos que, con la fórmula de la sumatoria de los 15 datos que tenemos, cuando y es igual a 1 de x sub y va a ser igual a sumar todos estos valores en la columna de consumo, es decir, sumar 61 más 57 más 32 hasta sumar el último, que es 51. Cuando nosotros hacemos esa suma nos da un valor de 908, ¿sí? Es decir, el consumo total. Luego tenemos que vamos a hallar a x promedio, y que corresponde a la sumatoria que acabamos de hallar
donde y es igual a 1 y n es igual a 15, de x sub i sobre n. Entonces eso va a ser igual a 908 sobre n, que es 15, es decir, 15 encuestas. Eso nos da un total de 61. Es nuestro valor promedio. Entonces, a continuación vamos a hallar la cuasivarianza. La hallamos con la siguiente fórmula. Vamos a tomar cada valor x sub i y se lo vamos a restar a x promedio que acabamos de hallar y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos que x sub i menos x promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Eso va a ser igual a sumar 61 menos 61 elevado al cuadrado más 57 menos 61 elevado al cuadrado más 32 menos 61 elevado al cuadrado más 86 menos 61 elevado al cuadrado más 64 menos 61 elevado al cuadrado. Seguimos acá abajo. Y tenemos que 54 menos 61 elevado al cuadrado más 60 menos 61 elevado al cuadrado más 74 menos 61 elevado al cuadrado más 51 menos 61 elevado al cuadrado más 41 menos 61 elevado al cuadrado. Más 59 menos 61 elevado al cuadrado. Seguimos con 88 menos 61 elevado al cuadrado más 63 menos 61 elevado al cuadrado más 67 menos 61 al cuadrado. Y el último término, que es 51 menos 61 elevado al cuadrado.
todo esto va a estar dividido por n menos 1, que es 15 menos 1, es decir, 14. ¿Sí? Entonces, nuestra cuasivarianza va a ser igual a 3080 sobre 14. Eso nos da 220. Ya con eso nosotros podemos proceder a hallar la varianza. Entonces tenemos que la varianza de x medio va a ser igual a la cuasivarianza que acabamos de hallar sobre n. Esto a su vez multiplicado por n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula. ¿Sí? Sabemos que n mayúscula es 700, que es la población total de viviendas que hay. Entonces reemplazamos entonces 220 sobre 15 por 700 menos 15, todo esto dividido por 700. Eso nos da un valor para la varianza de 14,35. Listo, continuamos y procedemos a hallar el error muestral. Entonces la fórmula del error muestral es igual a z de la distribución normal de alfa medios por la raíz de la varianza. ¿Sí? Entonces tenemos que z alfa medios va a ser igual a 0,05 sobre 2 por la varianza que acabamos de hallar, que es 14,35. Entonces el z alfa medio lo buscamos en la tabla de la distribución normal y es de 1,96. Entonces nuestro error es de 7,42. Entonces ahora con ese error nosotros vamos a hallar el error porcentual. Nuestro error porcentual es igual al error sobre x barra por 100. Entonces tenemos que 7,42 sobre 61 por 100 va a ser igual a 12,17%.
Entonces en el ejercicio nos están pidiendo que debe ser inferior al 5%. Entonces nosotros lo que hacemos es despejar esa ecuación y usar un error del 5%. ¿Sí? Entonces tenemos que, para un error porcentual del 5%, va a ser igual a 0,05 por 61. Entonces, al nosotros hacer esta operación tenemos que nos va a dar un error del 3,05, y con ese valor es que vamos a trabajar en nuestra fórmula de n. Entonces para este caso n va a ser igual a n mayúscula que multiplica a la cuasivarianza, todo esto dividido por n mayúscula que multiplica al error elevado a la 2 sobre z de alfa medios al cuadrado, todo esto multiplicado por la cuasivarianza al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es igual a 700 que multiplica a 220 sobre 700 por 3,05 elevado al cuadrado sobre 1,96 elevado al cuadrado. Perdón, aquí es más 220. Sí, porque si fuera por se nos cancelaría con el que está arriba. Listo, entonces realizamos esta operación. Y tenemos que n va a ser igual a 154.000 sobre 6.511 sobre 3,84 más 220. Al nosotros hacer todos estos cálculos tenemos que eso es igual a 80,4, que redondeando tenemos que n va a ser igual a 80. Es decir que no nos sirven esas 15 primeras encuestas que hicimos, sino que necesitamos hacer mínimo 80 para que se nos garantice un error menor al 5% y poder hacer el análisis con todas esas encuestas y poder definir el gasto de consumo medio. Listo, entonces seguimos con el punto B. En el punto B donde dice cuál es la proporción de tipo residencial cuando el tamaño y cuánto es el tamaño apropiado de la muestra en el error muestral si debe ser menor al 5%. Entonces vamos a hallar B. Con la variable
residencial. Entonces vamos a hallar la sumatoria de las 15 muestras de A sub I es decir, a cuántas de las encuestas obtuvimos que eran residenciales. Entonces nosotros nos vamos a la tabla. Entonces tenemos que de las 15 residenciales fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, entonces tenemos de 15 fueron 9. Entonces tenemos nuestra proporción. ¿Sí? Entonces hallamos P gorro, que va a ser igual a la sumatoria cuando I es igual a 1, n es igual a 15 de A sub I sobre n. Entonces va a ser igual a 9 sobre las 15, por lo que eso es una proporción de 0,6. Y definimos el valor de Q, la proporción de Q, que va a ser igual a 1 menos P. Eso es igual a 1 menos 0,6, por lo que nos queda 0,4. Entonces continuamos. Vamos ahora a hallar la varianza y el error. Entonces tenemos que la varianza de P gorro va a ser igual a P gorro por 1 menos P sobre N, que multiplica a N mayúscula menos N minúscula sobre N mayúscula. Entonces eso va a ser igual a 0,6 por 0,4 sobre N, que es 15, por 700 menos 15, todo esto sobre 700. Entonces nuestra varianza va a ser igual a multiplicar 0,016 por 0,978, y eso es igual a 0,01565. Listo, continuamos con el error, que es igual a z de alfa medio por la raíz de la varianza. Entonces va a ser igual a 1,96 por la raíz de 0,01565. Entonces nuestro error va a ser igual a 0,2
2492. Identificamos nuestro error porcentual y este va a ser igual al error, es decir 0,2492 por 100, por lo que eso es igual al 24,92%. Entonces vuelve y nos da un valor que es superior al 5%. Esto quiere decir que la muestra es demasiado pequeña como para poder tener un error que sea inferior al 5%. Entonces aplicamos en n un error del 5%, es decir, de 0,05. Entonces tenemos que n va a ser igual a n mayúscula que multiplica a p gorro por q gorro sobre n mayúscula que multiplica al error al cuadrado sobre z al cuadrado de alfa medios más p gorro por q gorro. Entonces reemplazamos $700 por 0,6 por 0,4 sobre 700 por 0,05 al cuadrado. Todo esto sobre 1,96 al cuadrado más 0,6 por 0,4. Listo. Hacemos todos estos cálculos y tenemos que 168 sobre 4,55 más 0,24. ¿Sí? Entonces nuestro n va a ser igual a 35 encuestas. ¿Sí? Para poder definir con una proporción que tenemos de residencial como de locales, vamos a tener con un error menor al 5%. Entonces ahora veamos el punto C, que dice qué proporción es de estrato 3 y cuánto es el tamaño apropiado de la muestra si el error muestral no puede ser superior al 5%. Entonces ahora va a ser las comerciales. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tenemos que para C vamos a tener la sumatoria donde n es igual a 15 y es igual a 1 de
A sub i va a ser igual a 6 a las 6 que acabamos de contar, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular la proporción. Donde P gorro va a ser igual a la sumatoria donde i es igual a 1 y n es igual a 15 de a sub i sobre n. Eso va a ser igual a 6 sobre 15. Eso es igual a 0,4. Entonces P gorro va a ser igual a 1, perdón, Q gorro Q gorro va a ser igual a 1 menos P gorro. Entonces eso es igual a 1 menos 0,4. Eso es igual a 0,6. Entonces hallamos la varianza. Aquí va n. Donde la varianza de P va a ser igual a 0,4 por 0,6 sobre 15 por 700 menos 15 sobre 700. Eso va a ser igual a 0,01625. Entonces nuestro error va a ser igual a 1,96 que multiplica a la raíz de la varianza, es decir, 0,01625. Esto nos va a dar 0,2498. Entonces vuelve y nos da un error superior al 5%. Y entonces podemos afirmar que es mayor del 5%, que es lo que nos están pidiendo. Entonces aplicamos para n un error que sea de 0,05. Entonces tenemos que 700
por 0,4 por 0,6 es igual a 700 por 0,05 al cuadrado sobre 1,96 al cuadrado más 0,4 por 0,6, y eso es igual a 36 encuestas. Es la cantidad de encuestas que tenemos que hacer o de tener como mínimo para lograr un error inferior al 5%. Entonces, en el punto D nos piden construir una tabla de probabilidades conjuntas en la que se debe definir el número de uso residencial, que es de estrato 3, y en el otro numeral nos dicen el número de uso comercial, que es de estrato 4. Nosotros aquí tenemos una tabla, ¿sí?, en donde tenemos en las columnas si corresponde a residencial y a comercial, y en la fila vamos a tener el tipo de estrato, es decir, estrato 3 y estrato 4. Entonces, inicialmente vamos a hallar que tenemos la probabilidad de 0,6 y 0,4. Bueno, acá tenemos que en el estrato son, aquí en el numeral C nos pidieron el estrato 3, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que aquí es 6. En vez de 6 es 8. Sobre 15. Que viene a ser 0,53 y por ende es 0,47. ¿Sí? Ahí tomé los valores que no eran.
0,53 y 0,47. Listo. Es el conteo donde no debía, era en el tipo de estrato y no en el tipo de uso cuando conté el comercial. Entonces aquí en el estrato 3 nosotros vamos a tener una probabilidad de 0,53 y en el estrato 4 una probabilidad de 0,47. ¿Sí? Entonces ahora nosotros vamos a hallar cuál es la probabilidad de que sea tanto residencial y que a su vez corresponda a un estrato 3. Entonces multiplicamos las probabilidades. Entonces tenemos que 0,6 por 0,53 va a ser igual a 0,318. Lo mismo hacemos para comercial con respecto al estrato 3 y tenemos que es 0,4 por 0,53, eso va a ser igual a 0,212. Y tenemos residencial y estrato 4 va a ser 0,6 por 0,47, eso va a ser igual a 0,282. Y por último tenemos que 0,4 por 0,47 va a ser igual a 0,188. Listo, entonces ahí tenemos nuestras probabilidades, por lo que procedemos con el numeral A. El numeral A dice el número de uso residencial que es de estrato 3. Entonces nosotros tenemos 700 unidades residenciales que la multiplicamos por la probabilidad de que sea residencial y a su vez estrato 3, que es de 0,318, y nos va a dar que de esas 700 es probable que 223 correspondan a residencial y a su vez sea estrato 3. Luego en el numeral B nos piden que sea comercial y de estrato 4. Entonces las 700 casas por la probabilidad de que sea comercial y a su vez estrato 4, que es de 0,188, y eso va a ser igual a 132 casas que sean que sean comerciales y que sean de estrato 4.